Hola a todos, soy el mentalista Max Verdier y os doy la bienvenida de nuevo a mi canal de YouTube. Vamos a hacer otra reseña de un libro, esta vez de uno que me fascina y me encanta. Gramática de la fantasía, de Gianni Rodari. Es uno de los libros de mi biblioteca a los que más cariño tengo, tanto por lo que me ha enseñado, como por lo que he aprendido de él, que no es lo mismo, y sobre todo por cómo lo explica. Este libro es belleza, es una obra de arte. Vamos con él. En primer lugar, hay que tener en cuenta y recordar siempre que Gianni Rodari, como explica él mismo, es maestro. Entonces, prácticamente todas las ideas que vienen en el libro están aplicadas en un contexto de un aula de educación infantil, lo que, por supuesto, no le resta valor en absoluto a ninguna de las propuestas. Está pensado para la gente que quiere, como dice el título, es una introducción al arte de inventar historias. Está pensado con la narrativa en mente, pero es aplicable directamente a cualquier campo de la creatividad. Contar historias, la gente que escribís monólogos, la gente que sois guionistas, pero no solo eso. Hay fórmulas maravillosas, poderosísimas y tremendamente simples para evitar bloqueos creativos, para evitar el terrible síndrome de la página en blanco. Como veis, el índice nos provee de un montón de posibilidades, un montón de fórmulas, claves técnicas, para poder desarrollar la creatividad de muchas maneras. Como os he dicho, hay muchísimos ejemplos sobre el aula de infantil, aplicadas directamente al aula de infantil. Los que seáis maestros, maestras, vais a tener una fuente directa de muchísimo conocimiento probado sobre el terreno para trabajar con vuestros alumnos. Él explica en el prólogo, que le da el título de Gramática de la fantasía, porque precisamente no hay una serie de fórmulas establecidas, no había una serie de fórmulas establecidas cuando él escribió el libro, sobre cómo se construyen y diseñan las historias. Entonces intenta proponer una especie de nomenclatura, una especie de normas, una especie de afinación temperada, como hizo Bach, para poder dar forma a todos esos conceptos que se emplean en la construcción de historias. El primer capítulo habla, siendo muy claro, se titula La piedra en el estanque. Y eso es este libro. Es una piedra que cae en un estanque, provocando unas olas que, si bien se vuelven tenues con la distancia, alcanzan el infinito. Tan potente, tan maravilloso es su contenido. Nos explica cómo producir ideas, cómo construir historias, cómo estimular nuestra creatividad, empleando, por ejemplo, tan solo una palabra, despedazándola en sus significados íntimos o empleando las letras de esa palabra. Por ejemplo, emplea la palabra roca, la R, la O, la C, la A, como una especie de anagrama para crear ideas y conceptos nuevos. No únicamente para emplear las palabras que nos aparezcan con ese anagrama, sino para poder desarrollar nuestra imaginación más allá. Él coloca la R, la O, la C, la A y coloca una palabra distinta en cada una de las iniciales, simplemente como vehículo para que comience a funcionar la imaginación. Habla de técnicas de las que ya os he hablado antes, como el binomio fantástico, esa potentísima y tremendamente simple herramienta. Tenéis un vídeo completo dedicado al binomio fantástico, que me parece una obra maestra por su elegante y brillante simplicidad. También nos plantea fórmulas que ya han sido clásicas, empleadas en cosas tan prosaicas como el cine de superhéroes. La fórmula del ¿qué pasaría si? La famosa fórmula del what if, que Marvel en su serie de cómics, en sus series de cómics, ha explotado con muchísima imaginación y muchísima creatividad, no siempre, dando también lugar a obras de menor calidad, pero desde luego obteniendo resultados de tremenda genialidad. También plantea el empleo de herramientas más complejas, como por ejemplo el Limerick, del cual vais a tener un vídeo y una entrada en mi blog explicando nítidamente cuál es esta herramienta y cómo se emplea. Es una de mis favoritas cuando damos formaciones a empresas, para demostrar al final de las sesiones a la gente que piensa que pese a todas las herramientas que le has transmitido no va a poder ser creativo, poder demostrarle fehacientemente, sin ningún género de dudas, que de verdad cualquier persona puede construir belleza, cualquier persona puede ser creativa con muy pocas herramientas. Habla también, evidentemente, aborda la parte más arquetípica de la construcción de historias. En este caso habla de las cartas de Propp, que son una forma de categorizar todas las situaciones que se dan en una historia narrada. Las cartas de Propp son especialmente potentes, a muchos os recordará a la escala de Rangland, al camino del héroe,
a muchos conceptos similares que se han trabajado en cuentística, porque pone en una enorme lista de 31 posibilidades las situaciones que pueden aparecer. Él habla de una fábula concreta, pero me da igual una fábula que una película de superhéroes, que el drama griego. Aquí las tenéis: alejamiento, prohibición, infracción, investigación, hasta llegar a la última como boda del héroe. Él propone un ejercicio, que es coger una película de James Bond, coger la lista de 31 e ir viendo una por una cuáles se van cumpliendo y cuáles no. Yo os propongo lo mismo con cualquier película de superhéroes, el último blockbuster del verano, que cojáis esa lista de 31 situaciones y observéis cuáles se van cumpliendo una por una y precisamente en ese mismo orden. Intenta proveernos de una forma de entender por dentro el arte de la narración de historias. Nos habla también de tratamiento de personajes, explicándonos, por ejemplo, cómo definir historias a través de personajes arquetípicos o a través de personajes con características especiales. Pone el ejemplo del niño de cristal, cómo plantear una historia sobre un niño que sea fuera de cristal. Evidentemente observaríamos cómo, por ejemplo, los pensamientos de ese niño se vuelven transparentes y podemos acceder a verlos, pero esto ya ha ocurrido en la literatura. De eso trata Drácula, de eso trata los X-Men, de narrar una historia desde la perspectiva de alguien que es completamente diferente al resto de personas. Aquí nos explica cómo, nos explica por qué y nos explica la lógica interna de todo esto. Y por supuesto, una cosa que a mí particularmente me fascina, tiene un momentito para dedicar unas pinceladas al significado mágico de las cosas. Habla, por ejemplo, de una madre que realiza un truco de magia a sus hijos, en el que emplea una cuchara que desaparece, y cómo para esos niños de pronto esa cuchara deja de ser una cuchara para obtener un significado mágico, para tener una potencia narrativa mucho mayor de la que podría tener una simple cuchara. Así que os lo recomiendo. Esta es la edición que yo tengo dos. Esta es la más antigua, es mi favorita, es la primera que leí, por supuesto. Os recomiendo su lectura. Os recomiendo su lectura, os recomiendo su estudio y, por supuesto, os recomiendo, como en todos los libros de los que he hablado siempre, que cojáis una a una las ideas, no dejéis que se mueran. Ponedlas en práctica, aunque sea un día de broma con los amigos, de fiesta, utilizadlo. Dejad que esto se grabe para que podáis introduciros en el arte de inventar historias. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme en este viaje. Volveremos a encontrarnos.